Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, en México, dándole la bienvenida a mi canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Ojalá que usted pueda suscribirse a nuestro canal y si este mensaje le bendice, póngale me gusta y por favor, compártalo con otras personas. Hoy quiero compartir con usted un tema que creo que necesitamos todos conocer, pero sobre todo creer. Es acerca de la fidelidad de Dios. Porque precisamente cuando más dudamos de la fidelidad de Dios es cuando pasamos por momentos complicados, cuando estamos enfrentando pruebas, cuando nos está yendo mal o cuando hay una circunstancia adversa que nos agobia. Sentimos que Dios nos abandona, sentimos que no nos escucha y nos preguntamos, ¿por qué permite que pase esto? Hoy quiero mostrarle con la palabra de Dios que precisamente en estos momentos complicados, cuando pareciera que Dios está lejos, es cuando se manifiesta la fidelidad de Dios, porque Él es fiel. Quiero invitarle para que escuche esta reflexión, para que considere los pasajes de la Escritura que le voy a mostrar, pero sobre todo, que abra sus ojos y se dé cuenta que en medio de toda circunstancia, es importante que usted y yo experimentemos la fidelidad de Dios. Antes de compartir con usted un pasaje de la Biblia para fundamentar este mensaje, quiero pedirle que escuche este canto. Es un canto que nos habla de la fiel promesa de Dios de estar siempre con nosotros y que podamos confiar que su fidelidad lo acompaña a Él siempre, mientras Él nos acompaña a usted y a mí en todo momento. Escuchemos este canto. Siempre iré contigo, no te dejaré. Fío en tal promesa, pues quien la hizo es fiel. Y en la oscura noche, Cristo me dará plena luz. Jamás Él me dejará, así me lo prometió. Jamás Él me dejará, así me lo prometió. Cual la flor que bella solo un día fue. Es la breve dicha que este mundo da, pero Cristo te ofrece vida eterna y solaz. Jamás Él me dejará, así me lo prometió. Jamás Él me dejará, así me lo prometió. Si usted lo tiene ahí, le voy a pedir nada más que lo siga con la mirada, yo lo voy a leer, pero por favor trate de poner atención a cada palabra que nos da aquí el salmista. Y si usted no lo conocía, pues disfrute lo que Dios nos dice aquí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día,
ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este es un salmo que llamamos salmo de confianza. Es un salmo que fue escrito pues en un momento muy especial de la vida y no recuerdo si fue el rey David o Moisés el que escribió este salmo, pero es en un momento donde aparentemente las cosas no estaban yendo bien. Y él expresó estas palabras no por lo que estaba sucediendo en ese momento. Él escribió estas palabras pensando en quién es en el que él estaba confiando, en Dios. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces es fácil confiar en Dios cuando las cosas están bien. Nos está yendo bien en el trabajo, nos está yendo bien en la familia, nos está yendo bien en el matrimonio. Todo está saliendo bien y decimos gracias a Dios. Y qué bueno que tengamos ese reconocimiento y esa gratitud. Pero de pronto empiezan a pasar cosas malas o adversas. Y empezamos tal vez a tener problemas en la relación, tal vez tenemos problemas económicos, problemas de salud. Y en lugar de decir gracias Dios porque contamos contigo, de pronto vienen esas preguntas, ¿verdad? De ¿dónde está Dios? ¿Ya no le importo? ¿Me abandonó? Como si el que nos fuera bien es muestra de la presencia de Dios y el que nos vaya mal es muestra o de la lejanía de Dios o de un castigo de Dios. Pero este salmo de confianza es tan especial porque si ustedes lo ven, no solamente está reconociendo que para él Dios era el que le protegía, le abrazaba y le cuidaba. Empieza a hablar de una serie de circunstancias adversas que dice que aunque pasen, seguiré confiando. Y empieza a hablarnos aquí del lazo del cazador, de la peste destructora, del terror nocturno, de las flechas que andan en el día, de la mortandad que está sucediendo. O sea, está mostrando una serie de escenarios o escenografías difíciles, complicadas y que incluso atentan contra nuestra vida. Pero dice el salmista que en ti confiaré, en Dios he puesto mi confianza, porque Él me tiene bajo la sombra de sus alas. Eso es confianza. Pero ¿cómo podemos confiar en Dios si no lo conocemos? Y hoy quiero compartir con ustedes una de las cualidades de Dios que es, creo yo, la que más nos ayudaría a fomentar o a descansar ahí nuestra esperanza y nuestra confianza. Y es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. ¿Qué es fidelidad? Es cuando alguien permanece constante a nuestro lado sin importar las circunstancias o sin importar lo que hagamos. Esa es fidelidad, cuando alguien está y permanece con nosotros en todo momento. Y esta es una cualidad de Dios que deberíamos valorar. Dios siempre está con nosotros. Y quiero invitarles para que si ustedes tienen su Biblia y pueden buscar conmigo, aquí en 2 Timoteo 2:13, porque aquí nos dice una palabra que exalta la fidelidad de Dios. 2 Timoteo 2:13. Dice aquí: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, si ustedes leen lo que dice anteriormente, déjenme leerle desde el 11, porque resalta la fidelidad de Dios. Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, si yo les dijera que continuaran con la frase, ¿cuál sería la frase más lógica? Él también será infiel.
Si fuéramos infieles, Él también será infiel. Pero no dice eso. Dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y nos da la razón. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Dios es siempre fiel. No importa lo que vivamos, no importa lo que hagamos, incluso no importa si hacemos algo en su contra, Él no puede faltar a su propia naturaleza porque Él va a seguir siendo fiel a pesar de que nosotros no seamos fieles. Pero ¿cómo podemos experimentar la fidelidad de Dios? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. ¿En qué circunstancias o haciendo qué o cuando pasa qué es cuando experimentamos la fidelidad de Dios? Es donde quiero invitarles a recorrer un poquito la Biblia para reconocer la fidelidad de Dios en algunas circunstancias que podemos vivir y que nos ayudan a entender que Dios realmente está ahí cuando pensamos que se ha ido. Miren, en primer lugar, voy a leerle lo que dice la Biblia en 1 de Corintios 10, capítulo 13. Quiero que escuche con atención. Dice el Señor en su palabra: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Su fidelidad se hace latente cuando estamos enfrentando tentaciones. Yo no sé si les ha pasado, pero de pronto cuando estamos enfrentando una tentación a hacer algo que no está bien, alguna ofensa que queremos soltar, alguna atracción que queremos probar y que sabemos que no está bien, cuando estamos enfrente de la tentación, de pronto pensamos que Dios no está ahí, porque decimos incluso, ¿por qué Dios me permite pasar por esta tentación? Pero aquí nos está afirmando que en medio de esa tentación, la fidelidad de Dios nos da fuerza para vencer. Tal vez diríamos que sería mejor que la fidelidad de Dios me evitara pasar por la tentación. Pero lo que Dios hace es que en medio de la tentación, su fidelidad me da fuerza para no caer. Todos somos tentados. En la naturaleza humana está siempre una debilidad en la que podemos ser tentados a hacer algo que está mal. Pero dice que Dios es fiel. ¿Fiel para qué? Dice para que no nos deje ser tentados más de lo que podemos resistir. La fidelidad de Dios nos confirma que todos nosotros tenemos la fuerza necesaria para decirle no a la tentación. Yo no sé si usted en algún momento, cuando ha caído en la tentación, usted dice, es que fue más fuerte que yo. La verdad es que la fidelidad de Dios nos ayuda en el momento de la tentación, porque si usted notó, dice que nos dará una salida para que podamos soportar. ¿Qué significa esto? En cada tentación que enfrentemos, cuando estamos ahí luchando contra ella, la fidelidad de Dios se muestra porque hay una puerta para que salgamos antes de caer en la tentación. De tal forma que si caigo en la tentación, no es porque no pude evitarla. ¿Saben por qué fue? Porque no quise evitarla. Cualquiera de nosotros diría que si nos metemos en la boca del lobo a enfrentar la tentación, Dios se alejaría de nosotros porque nos mantenemos donde no deberíamos. Pero lo interesante es que la fidelidad de Dios se refleja porque estando en medio de la tentación, Él está conmigo y abre una puerta para que podamos salir por ahí. El caso de José es un ejemplo muy claro. ¿Se han oído la historia de José? Él estaba como esclavo en Egipto y la esposa de su amo para el que él trabajaba lo estuvo queriendo seducir para que cayera en adulterio con ella. Lo estaba presionando. Él en un día, iba a decir un buen día, pero no era tan bueno. En un día, esta mujer hizo que todos los empleados se fueran y se quedó ella sola con José. Y estando ahí, ella lo obligó o le dijo, duerme conmigo, ten relaciones conmigo. Yo siempre me he puesto a pensar, José era esclavo en Egipto, había sido vendido por sus hermanos, él podía estar sentido con Dios o enojado con Dios por haber permitido lo que estaba viviendo, pero cuando estaba ahí, él pensó, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cuál era la puerta de salida que Dios le daba? Huir. Y salió corriendo. Tal vez los
varones del siglo XXI diríamos, además de que no era muy hombre que digamos, ¿no? Pero era tan hombre que encontró la puerta y huyó por ella. ¿Cuál fue el resultado para José? Lo metieron a la cárcel. Y aún así, él se mantuvo porque estaba confiando en la fidelidad de Dios. Cada vez que ustedes se enfrenten a una tentación, a hacer algo que no está bien, o a participar en algo que no está bien, no se cieguen pensando, me vi forzado, no puedo hacer nada. Abran los ojos de la fe. Recuerden que Dios es fiel y van a poder observar que hay una salida para que puedan soportar la tentación. Así se manifiesta la fidelidad de Dios. ¿Qué pasa si caemos en la tentación? ¿Qué pasa si pecamos? Porque no quisimos salir por la puerta o porque quisimos aprovechar la oportunidad. La fidelidad de Dios se sigue manifestando. Ahora quiero mostrarles otro pasaje aquí en la Biblia. Primera de Juan 1:9. Escuche lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No salí por la puerta que Dios me puso y caí en la tentación y caí en pecado. Dios dice, ya pecaste y te puso una puerta, así que de castigo te dejo que te revuelques en el lodo. No, la fidelidad de Dios se vuelve a manifestar. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios cuando caigo en pecado, cuando caigo en la tentación? La fidelidad de Dios se manifiesta en su disposición para perdonarme y limpiarme. Dice que Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Tal vez si nos ponemos a pensar, si es justo que Dios me perdone porque yo caí en una tentación de la que pude haber huido, diríamos que no es justo. Lo justo es que pague por su caída, ¿no es cierto? Eso sería lo justo. Pero la justicia de Dios se aplica a los seres humanos a través de lo que Cristo hizo por nosotros. De tal forma que lo justo es que si Jesús pagó por mi pecado, yo ya no tenga que pagar por él. Y por eso dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiarnos de toda maldad. Y esa es una evidencia de su fidelidad. Por eso dice el Señor, si ustedes fueran infieles, yo sigo fiel, porque yo no puedo negarme a mí mismo. Dios es fiel para ponernos una puerta para salir de la tentación, pero también es fiel para que si no usamos esa puerta, podamos recurrir a Él cuando pecamos y podamos recibir el perdón y la limpieza de nuestro pecado. La fidelidad de Dios nos acompaña en todo momento. Nada de lo que hagamos hará que Dios voltee la mirada hacia otro lado y que ya no quiera nada con nosotros, porque Él es fiel. ¿Qué pasa si usted le traiciona a un ser amado? ¿Qué tal si una persona hace algo que le lastima a usted? Hay una herida y tal vez hay un resentimiento y quizá incluso falta de perdón, porque la infidelidad es lo que provoca en el corazón. Pero Dios dice, yo sigo siendo fiel, porque mi fidelidad no depende de lo que hagas o no hagas. Mi fidelidad depende de quién soy. Y Dios es fiel. Experimentamos la fidelidad de Dios cuando aceptamos el perdón de nuestros pecados. Fiel es Dios. Pero no termina solo la fidelidad de Dios en perdonar nuestros pecados. La fidelidad de Dios nos acompaña para que procuremos vivir sin pecar. Si ustedes leen conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, permítame leerle versos 23 y 24. Mire lo que dice aquí. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, alma, espíritu y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Fiel es Dios. ¿Y qué es lo que hará? Va a santificarnos por completo en el proceso de nuestra vida en la tierra. Todo nuestro ser, el alma, el espíritu y el cuerpo, va a ser santificado por Jesucristo. Esto significa que en nuestro caminar diario Él va a estar trabajando para irnos haciendo mejores personas, para que el pecado ya no sea una constante en nuestra vida,
para que podamos cada día acercarnos más a la semejanza a Jesús y a la imagen que Él dejó como ser humano. Esa es la santificación que Él nos promete por su fidelidad. Así que todo el tiempo de nuestro caminar por este mundo, estaremos en este proceso de santificación. Y esa es una experiencia de la fidelidad de Dios. Él me va a acompañar continuamente. ¿Cómo puedo saber que seré mejor persona si yo me mantengo en mi relación con Dios? Porque Él es fiel. Y en el proceso Él me va santificando integralmente y continuamente. Fíjense cómo la fidelidad de Dios me da una puerta para que yo pueda salir de la tentación. Si caigo, Él es tan fiel que está dispuesto a limpiarme y perdonarme. Y Él es tan fiel que no solamente está dispuesto a limpiarme y a perdonarme cada vez que caiga, sino que quiere estarme purificando y santificando para que no sea de los que está cayendo continuamente en el pecado. Él me va santificando por su fidelidad. Pero no solamente se queda esto aquí. La fidelidad de Dios también se experimenta en la forma como nos afirma y nos protege del mal. Déjeme leerle otro pasaje, 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Mire lo que Dios dice. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que los afirmará y guardará del mal. Del mal no solamente como tentaciones, sino del mal como situaciones. Porque a todos nos pasan cosas malas. Dios no dice que no nos va a pasar nada malo, pero dice que nos va a guardar cuando estemos pasando por algo malo. Él va a mantenernos cuidados y protegidos. Y la razón, dice, fiel es el Señor. Fiel es el Señor. Él nos va a afirmar y nos va a guardar de las cosas malas que tengamos que enfrentar. Al principio le preguntaba si no es cierto que cuando estamos viviendo esas cosas malas es cuando sentimos como que Dios nos dejó, como que Dios nos abandonó o como que no le importamos. Pero justamente es cuando estamos en ese proceso de vivir una situación que el mal quiere golpear nuestra vida, que Él viene y nos afirma y nos guarda, nos protege por su fidelidad. Pudiéramos pensar que nos merecemos lo que vamos a vivir. Pero dice el Señor, no se trata de que lo merezcas. Mi fidelidad te va a guardar y te va a afirmar en ese momento. La fidelidad de Dios nos guarda del mal. Cuando oramos el Padre Nuestro, hay una porción ahí donde dice que guárdanos del mal. El Señor lo está prometiendo por su fidelidad. No porque lo merezcamos o porque no lo merezcamos va a dejarnos para que el mal nos destruya. El Salmo 91, pueden pasar un montón de cosas a nuestro alrededor y dice, a ti no llegará. Esa es la protección que Dios nos da porque Él es fiel. También Dios, por su fidelidad, confirma y nos ayuda para que lo sirvamos como Él se merece. Por su fidelidad. En 1 Corintios capítulo 1, versos del 7 al 9. Escuchen lo que dice. De tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En la mañana en nuestra clase de Biblia, en nuestro estudio bíblico, hablábamos de cómo Dios nos ha implementado a cada uno de nosotros en el mundo con un propósito y una misión. Y luego nos da dones y talentos y situaciones que nos capacitan para desarrollar la misión que ha puesto en nuestras manos. Cualquiera de nosotros podría pensar por la historia de nuestra vida que no somos ni los mejores ni los más indicados para ser instrumentos en las manos de Dios. Pero aquí dice que es por su fidelidad que fuimos llamados y que tenemos lo necesario para cumplir con lo que Él quiere que hagamos. Es por su fidelidad. Yo no sé qué es lo que Dios quiere con cada uno de ustedes, no sé cuáles sean los dones y talentos que está sembrando en sus vidas, ni para qué, pero es por su fidelidad que lo está haciendo. Él los confirmará hasta el final. Nos permitirá
servirlo y hacer cosas que haga que la gente lo conozca a Él por su fidelidad. Así que ninguno de nosotros está descalificado de poder ser un instrumento en las manos de Dios. Ninguno de nosotros. Porque no es por nosotros, ni por nuestros talentos, ni por nuestras habilidades, sino por la fidelidad de Dios. Yo experimento la fidelidad de Dios cuando, a pesar de lo que pueda vivir, Él me permite ser bendición para usted. Usted puede vivir esa misma experiencia de la fidelidad de Dios a través de lo que Dios dará a otros por medio de usted, de su servicio, de su amor, de su ayuda, de lo que Dios usará, porque es la fidelidad de Dios la que nos permite y somos confirmados en el servicio que damos, tanto a Dios como a los demás. Otra cosa que me muestra lo que la fidelidad de Dios puede hacer es que le da valor a nuestra palabra. Si yo le preguntara ahorita cuánto vale su palabra a los ojos de los demás, ¿qué me diría usted? Si yo le preguntara a una persona, o si yo le afirmara a una persona, no, que Marcela dijo esto, ¿qué diría? Ah, Marcela. No lo va a hacer. O no es seguro que lo haga. ¿Cuánto le da la gente a su palabra de valor? ¿Su palabra vale? Usted es de los que dice, voy a hacer esto, y la gente dice, lo va a hacer porque lo dijo. O voy a llegar a tal hora y van a decir, sí va a llegar porque lo dijo. Nuestra palabra, por la fidelidad de Dios, puede tomar un valor especial. Fíjese lo que dice aquí, 2 Corintios 1, del 17 al 20. Así que al proponerme esto, dice Pablo, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Los seres humanos somos muy indecisos y somos muy incumplidos. Yo no sé si es el tiempo o si usted esté de acuerdo conmigo, pero se me figura como que hoy es más difícil encontrar personas que cumplan su palabra. Y dice el Señor que porque Dios es fiel, nuestra palabra ya no va a ser sí y no, ahorita sí o siempre no, o ya dije y no cumplí. Por la fidelidad de Dios, nosotros seremos personas de palabra, que nuestro sí va a ser sí en Él, y el amén, el decir así será, será por Él. Dios puede darle valor a nuestra palabra. Dios puede transformar nuestras vidas y hacernos personas íntegras por su fidelidad. No porque nosotros lo deseemos, lo busquemos o lo pidamos. Dios es fiel. Y Él quiere que la palabra de los que le tememos y de los que lo seguimos sea una palabra de valor a los ojos de los demás. Por su fidelidad. Y una última cosa que para mí es una experiencia de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios nos hace ser fieles a nosotros. Yo no sé cuántas veces usted se haya propuesto que quiere ser una persona fiel. A Dios, a su familia, a su pareja, a su vida. Quiere ser fiel. Y de pronto dice, es imposible. Bueno, cuando nosotros buscamos a Dios, la fidelidad de Él se traduce en hacernos fieles a nosotros. Mire, le voy a leer aquí Hebreos 10, versículos 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Está hablando de ser fieles. Y dice, porque fiel es el que prometió. La fidelidad de Dios nos ayuda a ser fieles a nosotros mismos. La fidelidad de Dios nos mueve a ayudar a otros a vivir en fidelidad. Cuando nos está animando para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, es precisamente porque la fidelidad de Dios se evidencia en nosotros
para nuestra fidelidad y nos usa para ayudar a otros a ser fieles. Por eso la vida de iglesia es tan importante y tan especial. Cuando somos nosotros, personas que estamos en buena relación con el Dios fiel, nos permite la fidelidad. No sé si les ha pasado o han escuchado que de pronto, cuando estamos hablando de la relación de cristianos, decimos, no te fijes en mí, ve a Dios. Lo interesante es que no podemos ver a Dios. Dios quiere que nos vean a nosotros. Queremos mostrar a un Dios fiel. Dios es tan fiel que está dispuesto a hacerme fiel para que la gente lo vea a Él a través de mi fidelidad. ¿Cuál es la experiencia que tenemos con la fidelidad de Dios? Si pudiéramos tener un domingo, una reunión, donde en lugar de hablar un mensaje, pudiéramos escuchar a cada uno de ustedes hablar de la fidelidad de Dios. Es probable que al inicio, como lo hacemos cuando tenemos las acciones de gracias, de pronto nos quedamos pensando, no sé qué decir, o si es la pena o cualquier otra cosa. Pero, cuando estamos en una buena relación con Dios, y hay un momento de expresar lo que Dios se ha manifestado, yo creo que nos empezaremos a dar cuenta de que la fidelidad de Dios ha estado cuando menos lo hemos imaginado. O donde descartamos que Dios estaba, lo que podemos ver es la fidelidad de Dios. ¿En qué situaciones Dios le ha dejado solo? ¿En qué situaciones Dios le abandonó? ¿O en qué Dios no ha cumplido con usted en algo? He escuchado a veces a personas que dicen, Dios me prometió algo y no me cumplió. Bueno, yo creo que lo que estamos tal vez malentendiendo es lo que creemos que nos prometió. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Porque Dios es fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Si fuera infiel, no es Dios. Si es Dios, es fiel. La fidelidad de Dios no es algo que tengamos que aprender, es algo que tenemos que experimentar. Por eso creo que estos pasajes nos dan luz de esas circunstancias y cómo la fidelidad de Dios se manifiesta. Yo quisiera que a través de lo que usted va a comenzar a vivir o va a seguir viviendo en este tiempo, usted pueda tener más sensibilidad, no solo a la presencia de Dios, porque Él siempre está con usted, sino a la fidelidad de Dios. Y si Dios es fiel, Él cumplirá su palabra en usted. Si su temor es que usted no es el indicado o la indicada, que usted no lo merece, confíe en la fidelidad de Dios, porque Él le hará a usted una persona fiel, para que sea de bendición a quienes le rodean. Si usted está viviendo ahorita una situación en la que siente que Dios está lejano, si siente que Dios está ausente, que está callado, o incluso que piense que está enojado con usted, yo quiero invitarle para que oremos y que le pidamos a Dios que nos revele y nos exprese su fidelidad en medio de lo que usted está viviendo. Que Él se la haga notar, y yo le aseguro que Él lo hará, porque Él quiere que usted sepa que Él es fiel. ¿Oramos? Señor, Tú conoces la vida de cada uno de nosotros y también lo que cada uno está enfrentando. Solo Tú conoces lo que sentimos, lo que pensamos y lo que pensamos de Ti también. Señor, yo quiero suplicarte que Tú le muestres a cada uno de los que estamos aquí que esta palabra es Tu verdad, que Tú eres el único fiel. Permite que en cada circunstancia que vivan, Tu fidelidad se exprese. Que en cada situación buena o mala, Tu fidelidad se haga latente. Que en todo problema y adversidad, incluso en sus luchas con la tentación y en sus caídas, Tu fidelidad resplandezca. Para que nuestro caminar contigo sea cada vez más cercano. Para que Tu santidad se refleje en nosotros. Para que nuestra palabra tome mayor valor. Para que toda nuestra vida refleje que creemos en un Dios que es fiel y que está trabajando en mejorarnos a nosotros mismos. Señor, que Tu fidelidad siga acompañándonos siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En uno de los cantos que estaba entonando mi esposa, dice ahí, Tu fidelidad me persigue. Y es que así es. Podemos pensar que nos alejamos de Dios, que nos escondemos de Dios, pero su fidelidad lo hace estar siempre donde estamos. Y donde quiera y en lo que sea que usted esté viviendo, Él está ahí. Solo espere que Él haga lo que ha prometido
y lo comprobará. Que Dios nos bendiga.